Te voy a contar una historia que ocurrió hace 6 años. Sí, 6 años, ya son 6 años del temblor. Y te voy a contar la historia de lo que fue. Y créeme que he podido avanzar, he podido verme, he podido dialogar con mi Yorandita y estoy en un lugar bien diferente del que estaba. Pero ahí te va la historia. Pues como te dije ahorita, voy a contarte la historia de lo que ocurrió. Nada más que me di a la tarea de escribirlo para que no se me fueran detalles. Entonces, pues tú disculparás, pero voy a estar leyendo. Estoy con los papeles aquí enfrente de tal manera que pues verás el movimiento de los ojos y verás todo esto, pero trataré de que sea pues ameno. Pero lo escribí porque además me gusta escribir, te lo he contado otras veces. Tengo un libro ya publicado y tengo otro que está por publicarse. El que ya tengo publicado es una novela y el que está por publicarse va a ser un libro de autoayuda al respecto de la Yorandita, para que nos vayamos entendiendo. Bueno, entonces empiezo. A este relato le puse Todo se movió. Apenas hacía un par de horas se había llevado a cabo el tradicional simulacro que rememoraba a las víctimas del temblor que causó severos estragos en la Ciudad de México en 1985. En 32 años las cosas habían cambiado mucho y se veía que los chilangos, como nos dicen a los de México, de DF, ya teníamos estrategias para saber cómo reaccionar ante una emergencia. Los dichosos simulacros periódicos los hacíamos entre risas y bromas y salíamos de las casas y edificios, permanecíamos un ratito afuera y luego volvíamos a lo nuestro. Y eso sí es que no había alguien que decía, ay no, yo no voy a hacer nada de eso. Pero ese día, a la 1:14 de la tarde, de pronto, ¡pum!, sentimos una gran sacudida. Tratamos de salir, de caminar, de bajar, pero casi no nos podíamos mover. Este temblor se sentía diferente a otros que habíamos experimentado. Después supimos que el sismo de 2017, que es del que te estoy hablando ahorita, había durado 1.5 minutos con una magnitud de 7.4, pero que el epicentro había sido mucho más cerca que de costumbre. De hecho, prácticamente debajo de la ciudad, aunque en ese momento no lo sabíamos. Yo estaba por el rumbo del sur de la ciudad, ahí por donde está Churubusco y División del Norte. Yo estaba grabando un curso. La experiencia de años indicaba que en el sur, por estar generalmente asentado en una zona de roca volcánica, casi no se sentían esos movimientos. Y ahí sí, la verdad, se sintió tan duro y tan horrible que se me encogió el estómago. Si así se sintió por acá, ¿cómo ha de haber estado por mis rumbos? ¿No? Mi departamento de la Colonia Condesa. Me aterroricé al pensar en ese departamento, pero que también usualmente es de los más vulnerables. Y entonces, como suelo hacerlo, mi patrón de respuesta que te estoy diciendo, primero lo negué. No quise pensar en un desastre, pero después, conforme nos... porque claro, dijimos, pues vámonos para allá, que el curso se quedó ahí y ya después resolveríamos, ¿no? Entonces, conforme nos acercábamos al rumbo y veíamos que la ciudad ya era un caos verdaderamente, calles cerradas, edificios derruidos, gente en las calles, redes saturadas, muchachos, muchachas empezando a quitar escombros, ahí me preocupé y empecé a pensar, ¿qué hago si se cayó? Y primero mis gatos, dije, Dios de mi vida, mis gatos, y luego mi computadora, y luego mis libros, mis papeles, y después dimensioné o magnifiqué el asunto y dije, mi patrimonio. Bueno, pues tardamos unos 30 minutos más o menos en llegar hasta donde pude pasar con el coche y después seguimos a pie. Yo iba con mi amiga Debbie adorada que me estaba acompañando a la grabación del curso y ella me decía, vas a ver que no pasó nada. Mientras, por supuesto, yo imaginaba un futuro catastrófico, desolador y desesperanzador.
Esa es mi Yorandita, diciendo, wow, ya no tienes casa, vas a tener que dormir en una casa de campaña cuidando lo poco que haya medio posibilidad de rescatar. O sea, yo ya estaba, mi Yorandita ya estaba catastrofiqueando. No sé si eso se diga así, y si no, corrijan. Bueno, la construcción ya tenía sus años y había muchas cosas que hacerle. Yo no había insistido mucho, pues siempre andaba corta de fondos y no me quería endeudar. Y la verdad, pues siempre decíamos, ya lo haremos después, ya lo haremos después. Bueno, pues total que llegamos y el edificio no se había caído, pero sí recomendaban no entrar, pues apenas hace unos cuantos minutos, a escasas 5 cuadras, se había derrumbado una construcción con toda la gente, un edificio que, bueno, fue famoso, el de Álvaro Obregón, el que toda la gente que después de pasar el tiempo de rigor, dijeron, no, pues ya podemos volver, seguros de que ya ha estado bien, y pácatelas, se cayó y hubo muchísimas pérdidas humanas ahí. Entonces el alma a mí se me encogió, pero de todos modos entré despacito para valorar los daños. Bueno, muchísimas cosas tiradas, vidrios rotos, paredes cuarteadas, y yo lo único que quería, esa también es mi Yorandita, era minimizar lo que veía, pensando en que pues no se veía tan aparatoso y a la vez intuyendo que a lo mejor este edificio no aguantaría otro temblor. Entonces, entre, no, en realidad no van a pasar nada y si vuelve a temblar esto se va a caer, ¿no? Y también quería literalmente dormirme y despertar cuando esta pesadilla hubiera pasado y alguien hubiera tomado las riendas de la situación. Ese es otro aspecto de mi Yorandita. Me duermo, me evado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Bueno, pues esto, como te digo, es mi respuesta habitual ante el dolor y ante la incertidumbre. Es negación y evasión. Y en esa ocasión, seguida de una profunda sensación de desamparo, de vulnerabilidad, de querer que alguien me dijera, no te preocupes, todo va a estar bien, yo me encargo de todo. Pues tal vez como me decía mi papá cuando yo era una criatura desconsolada que no sabía qué hacer ante alguna circunstancia que a mí me parecía tremenda, ¿no? Entonces, además el hecho de vivir sola y de que mis hermanos vivieran lejos, 3 de ellos fuera de la ciudad, otro más en la ciudad, pero lejísimos, me hacía sentir peor. O sea, la sensación era de que no tenía alguien que me contuviera, alguien en quien recargarme, con quien repartir tareas, incluso gastos, o de perdida, alguien con quien rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo. Estaba paralizada, pero al mismo tiempo sabía que tenía que empezar a hacer algo porque pues estaba sola. Y bueno, por supuesto, aunque mi gente me hablaba para decirme que lo sentían mucho y me daban consuelo emocional, la verdad tuve que afrontar la situación como pude. En algunos casos tuve un gran apoyo como el de mi hermana Gaby, que la bendigo y que siempre, siempre, siempre le deseo lo mejor del mundo, porque viviendo en Guadalajara, ella tenía su casa aquí donde vivía mi sobrino Mario y me ofreció mudarme a su casa junto con mis 3 gatos, cosa que nadie más había querido hacer. Y esos casos como el de ella me confortaron en algo. En otros casos recibí respuestas como, oye, pues yo tengo un departamento que te puedo rentar en 10,000 pesos. Y yo decía, muchísimas gracias, pero no tengo un peso para pagar la renta y voy a tener que reparar esto, pero muchas gracias. Y en otros casos, pues sí recibí nada más una fría respuesta de, ups, lo siento, no tengo ni siquiera 1,000 pesos para ayudarte. Entonces, con todo y lo que yo valoraba la ayuda de Gaby, porque tenía en dónde dormir, en dónde comer, en dónde seguir trabajando, me sentía sobrepasada, me sentía impotente e incapaz de hacer gran cosa y lo único que quería era dormirme y que todo se resolviera por arte de magia o que alguien me dijera, mira, lo que hay que hacer es A, B, C, D, pero en ese momento todos, todos los afectados, incluido el gobierno, estábamos aprendiendo el camino, no había nada hecho. Entonces,
me conmiseraba de mí, por supuesto, pobre de mí, y que yo solita tenía que hacer todo y no podía garantizar el resultado positivo. Ahora que lo escucho, esa era mi Yorandita diciendo, o sea, poniéndome el peor panorama del mundo y colaborando que yo me sintiera peor cada vez. Como yo era la administradora del edificio, aunque no de manera oficial ante las autoridades, empecé por hacer lo necesario y eso fueron 2 meses de ir y venir, de llevar papeles, hacer colas interminables para que yo pudiera tener validez y representatividad, perdón, en los trámites que hubiera que hacer. Y todo con buena cara, porque ya sabemos, en las oficinas públicas, un altercado con un empleado puede significar el empantanamiento de nuestro asunto. No necesariamente que sean groseros o lo que sea, pero se puede empantanar un poquito. El asunto es que en este hacer maniático de cosas y de trámites y de ir y venir, no me permití sentir todo ese dolor en profundidad, porque según yo, no había tiempo para encerrarme ni de contarme mi triste historia, por terrible que pareciera. Entonces, según yo, no me lo dejaba sentir. Y según yo, no había tiempo para contarme mi triste historia, pero bien que me la contaba. Entonces, me embarqué en una actividad incesante para conseguir el apoyo del gobierno, para conseguir además un préstamo bancario y para coordinar los trabajos que se deberían hacer. Al no tener yo suficiente dinero para sufragar mis gastos, era mi manera de hacer algo que no me dejara a la deriva o a expensas de lo que fuera. Era mi única manera de sentir que estaba haciendo algo en lo que yo podía tener cierto control. Como soy buenita y optimista, que esa es otra de mis facetas de sobrevivencia y que son de la Yorandita, bajo la premisa de que había muchas personas que la habían pasado peor que yo, lo cual es verdad, pretendía que lo mío no era tan grave y mantenía la sonrisa y mantenía el buen ánimo. Aprendí a hacer trámites, a tener paciencia, a no disgustarme ante las actitudes burocráticas, a sobrellevar los enormes trayectos y las 1000 vueltas que hay que dar para llevar uno u otro papel, y todo con la mejor actitud. Pero claro, viene la Yorandita. No perdía la oportunidad de hacerle saber al mundo entero el calvario por el que yo estaba pasando, en espera de recibir no solo empatía, sino algún otro tipo de apoyo cercano, ¿no? Me hacía la fuerte, y aunque en realidad quería derrumbarme y que alguien solucionara todo, pues la verdad no pude, o sea, tuve que seguir adelante yo sola. No me quería esforzar ni pasar por esa situación. Más bien no lo que quería era como que dijeran, ay, pobrecita, y que se compadecieran de mí y que los de las oficinas me facilitaran todo, pero, pero al mismo tiempo sabía que no había de otra, que si no lo hacía, si no lo hacía yo, no se iba a resolver y la pesadilla no se iba a acabar. Ahora, ahí es cuando empiezo a decirme, a ver, no soy perfecta, no soy perfecta como a mi papá le hubiera gustado, pero, pero qué tal que me permito relacionarme con lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces yo digo, al no permitirme sentirlo en profundidad de manera consciente, así de plano de permitírmelo sentir, eso me llevó a que el agua de mis emociones encontrara su cauce de otras maneras. Y, por ejemplo, me despertaba a las 3 de la mañana, esa hora horripilante que creo que a mucha gente nos pasa, 3 de la mañana, empapada en sudor, con taquicardia, angustiada, con dolor en la boca del estómago y muchas veces llorando. Me imaginaba que no iba a poder salir adelante, Yorandita catastrófica, perdiendo todo lo que tenía, sin un techo en donde vivir, totalmente desamparada, como alguien derrotada, incapaz de hacer bien las cosas. Y ahí entraba él, tienes que hacer todo perfecto. Y me daba muchísimo miedo que alguien me dijera, ¿por qué lo hiciste así cuando era mejor hacerlo de esta otra manera? Y sentirme retrasada mental, estúpida, o sea, poco práctica, qué sé yo.
Ahora, ¿tenía una base real esa sensación, esos síntomas físicos y esa angustia? Pues sí, por supuesto que sí, en un nivel sí. Intentar conseguir apoyo del gobierno y de ver que todos tuviéramos todos los papeles que se exigían, a veces absurdos, de veras, o me gusta bromear diciendo que a veces hasta la fe de bautismo me pedían, y luego pedir un crédito para sufragar la parte proporcional que me correspondía porque no se cubría con la ayuda gubernamental, que fue muy buena y que la bendigo y la agradezco, pero no se cubría. Yo tuve que pedir un crédito que me tiene todavía llorandita, pagando mes tras mes y voy a seguir pagándolo por 18 años más o 17 años más, no sé. En fin, ahí está llorandita, ven, por favor. Entonces, bueno, bueno, hice eso porque en ese momento, por supuesto, mi departamento no era una garantía, ¿no? Fui al banco y dije, pues necesito un préstamo. Me dijeron, ¿y cuál es su garantía? Mi departamento, oh, no. Me dijeron, ahorita no le podemos dar ni un peso por su departamento, ¿no? Entonces, a eso le agregaba además el panorama desalentador y devastador de verme en el futuro como alguien que había fallado y había perdido su seguridad, o sea, mi patrimonio, y me llevaba ese desconsuelo que se manifestaba en angustia, depresión y una gran necesidad de que se hicieran cargo de mí. En otro nivel, claro, la empatía, el cariño y el apoyo de mi gente me ayudaba a sentir que claro que se iba a poder solucionar y que claro que las cosas eventualmente tomarían un cauce, pero yo no confiaba porque no tenía la capacidad de vislumbrar cómo, ¿no? Y entonces una y otra vez me parecía que no había nadie que supiera exactamente qué hacer, perdón, o que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Y que me diera a mí tranquilidad y que me ayudara a ver el panorama y las posibilidades. Para mí, todo se traducía en conseguir los medios económicos para afrontar los gastos y no tener que preocuparme. Y para mí, pues, casi 2 millones de pesos era muchísimo dinero y yo sentía, era la primera vez en mi vida que iba a pedir dinero prestado, imagínense ya 60 y pico de años, era la primera vez que iba a pedir algo prestado, sentía que nadie se la estaba jugando conmigo, no, ya fuera porque materialmente no podían o porque no querían o por la razón que sea, todo mundo tenía derecho a decir, híjole, no, y aunque me des tu departamento en garantía y me digas que cuando puedas venderlo, porque además al haber dado dinero, el gobierno había un candado de no poder vender antes de 5 años de la entrega. Entonces, todo eso me tenía vuelta loca y a mi llorandita la tenía girando allá todo lo que daba. Hasta aquí voy a dejar la historia porque si no, me puedo eternizar. Pero me parece muy importante compartir contigo esta historia, desnudar mi alma, que conozcas mis vulnerabilidades. Soy humana, no soy perfecta, y tú tampoco. Entonces, vamos a escuchar qué dice nuestra llorandita. Yo, gracias a todo esto, la verdad, me permití darme cuenta cómo la llorandita me cuenta una triste historia que si me la creo, me lleva al límite casi del abismo. Ahora la escucho y le digo, llorandita chula, a ver, debes de tener un mensaje detrás de esto, porque tienes razón, pero tiene que haber un mensaje detrás de esto. Permíteme escucharlo, no te preocupes, ocúpate, o me ocupo yo, para ver de qué se trata. Y esa es una manera, ya iré contando otras maneras de acercarnos a esa llorandita y ya saldrá el libro. Por lo pronto me despido, me dio muchísimo gusto compartir contigo esta historia y pues decirte nada más, soy Mónica del Valle, tengo estudios de maestría en Counseling Psychology, soy coach en nutrición mente-cuerpo y fundé este espacio precisamente para que entre todos, todas, hagamos una comunidad amorosa, una comunidad compasiva, una comunidad en la que lejos de juzgarnos, nos apoyamos y aunque sea somos una oreja para escuchar. Nutre todos los aspectos de tu vida.
Nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.